Buenas, mi nombre es Ruth Barros. Hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia, tanto en el ámbito laboral como en nuestra vida diaria, el riesgo físico. Estamos constantemente expuestos a diferentes peligros que pueden ocasionar daños corporales y es crucial que sepamos identificarlos y gestionarlos adecuadamente. En esta exposición abordamos los diferentes tipos de riesgos físicos, sus consecuencias, las técnicas para mitigar. Espero que esta información sea valiosa y les permita adoptar un enfoque proactivo en la prevención de riesgos físicos en sus vidas. Buenas, mi nombre es Miguel Vega Lozada. A continuación, te voy a hablar cómo se manifiestan los riesgos físicos en el entorno laboral. Los riesgos físicos en el entorno laboral se manifiestan de diversas maneras y afectar la salud y seguridad de los trabajadores. Tenemos el ruido, que es la exposición a niveles altos de ruido, como maquinarias industriales o en la construcción, que pueden afectar la audición, es decir, trayendo consecuencias como pérdida auditiva y la mala comunicación con el resto de los trabajadores. Tenemos las vibraciones, que son cuando la manipulación con herramientas, que en este caso, las maquinarias que generan vibraciones, como el martillo neumático, que puede afectar la salud en las articulaciones y los huesos, teniendo como consecuencia el trastorno musculoesquelético. También tenemos las temperaturas extremas, que son las exposiciones a temperaturas ya sea en el calor o el frío extremos, que pueden traer como consecuencia las quemaduras, la deshidratación, la hipotermia y las lesiones cutáneas. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes, trabajar cerca de fuentes de radiación, en este caso puede ser rayos X, radiografías, microondas, puede tener efectos que perjudican la salud y traen como consecuencia el cáncer, daño celular y enfermedades crónicas. También tenemos otros riesgos físicos como el producto químico, la caída y los golpes, las máquinas y equipos peligrosos. Buenas, mi nombre es Jorman Enrique Machado Rocha. Seguimos cuáles son las consecuencias que tienen los riesgos físicos para los trabajadores. Las consecuencias de los riesgos físicos en el entorno laboral pueden ser significativas para los trabajadores. Algunas de ellas son, primero, lesiones y daños físicos. Los riesgos físicos pueden causar lesiones como cortes, quemaduras, fracturas o contusiones. Estas lesiones pueden afectar la salud a corto y a largo plazo, limitando la capacidad de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. Segundo, enfermedades profesionales. La exposición prolongada a ciertos riesgos físicos, como el ruido y radiaciones, puede provocar enfermedades crónicas, como por ejemplo la pérdida auditiva por el ruido y enfermedades respiratorias por la exposición a sustancias químicas. Tercero, discapacidad o discapacidad permanente. Las lesiones graves pueden resultar en discapacidad temporal o permanente. Esto afecta la capacidad para trabajar y también puede requerir a una rehabilitación o adaptaciones en el puesto de trabajo. Cuarto, autismo laboral. Las lesiones o enfermedades relacionadas con el riesgo físico pueden llevar ausencias prolongadas. ¿Sí? Esto afecta la productividad de la empresa, la economía en general. Y quinto, tenemos lo que es el impacto psicológico. Vivir situaciones de riesgo o sufrir lesiones pueden generar estrés, ansiedad, miedo. El impacto psicológico afecta a la salud mental y emocional de los trabajadores. Buenas, mi nombre es Eva Méndez. Continuando con la exposición, les voy a hablar cuáles son las prestaciones económicas que se derivan de los riesgos físicos. Las prestaciones económicas derivadas de los riesgos físicos en el entorno laboral varían según la legislación y las políticas de seguridad social de cada país. Sin embargo, aquí te presento algunas prestaciones comunes. Incapacidad temporal.
Cuando un trabajador sufre una lesión o enfermedad debido a riesgo físico, puede recibir una prestación económica durante el periodo en que está incapacitado para trabajar. El monto y la duración de esta prestación depende de las regulaciones locales. Incapacidad permanente. Si la lesión o enfermedad resulta en una discapacidad permanente, el trabajador puede recibir una prestación económica de por vida o hasta la edad de jubilación. La cuantía se basa en la gravedad de la discapacidad y su impacto en la capacidad laboral. Indemnización por accidente de trabajo. En caso de accidente de trabajo laboral debido a riesgos físicos, el trabajador o sus beneficiarios pueden recibir una indemnización única o periódica. Esta indemnización compensa el daño sufrido y puede incluir gastos médicos y funerarios. Muchas gracias. Mi nombre es Maylis Orozco. Los riesgos físicos en el entorno laboral pueden variar según la industria y las actividades específicas que se realicen. Los siguientes son tipos de riesgos físicos con ejemplos específicos para cada sector. En el sector de la industria de la construcción tenemos los riesgos de caídas que se dan por trabajos en alturas sin arneses adecuados o por andamios inestables. También tenemos el ruido, que es por el uso de maquinaria pesada y herramientas eléctricas como taladros y sierras. Tenemos las vibraciones, que es por herramientas de impacto como martillos neumáticos y perforadoras. También tenemos la industria manufacturera. Tenemos la exposición a maquinaria pesada, que es por operación de prensas, de tornos, de prensadoras sin protección adecuados. También tenemos el riesgo químico, que sería por uso de solventes, ácidos y otros productos químicos industriales que pueden causar quemaduras o enfermedades respiratorias. Por último, tenemos el sector sanitario. En este tenemos las radiaciones ionizantes que se dan por el uso de rayos X, equipos de radioterapia que pueden causar cáncer y otros problemas de salud. Y también tenemos los riesgos biológicos, que son por exposiciones a agentes infecciosos como bacterias y virus, y el riesgo de pinchazos con agujas. Implementar estrategias y medidas preventivas es esencial para mitigar los riesgos físicos. Algunas de las más efectivas son la evaluación de riesgo, que tenemos como métodos como la matriz de riesgo y análisis de seguridad del trabajo para identificar y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo. También le tenemos los equipos de protección personal, los EPP, que son los cascos, guantes, protectores auditivos, gafas de seguridad, ropas resistentes a productos químicos, entre otros. Esto depende de cada sector. Tenemos formación y capacitación, estos programas de formación continua y simulacros de emergencia para asegurar que los trabajadores estén preparados y sepan cómo actuar ante un riesgo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Wendy Romo, hago parte del grupo 6. El impacto en la productividad de las empresas. Los riesgos físicos de los accidentes laborales pueden tener un impacto significativo en la productividad y la economía de la empresa. El impacto económico directo, costos de tratamientos médicos, indemnizaciones y pérdida de productividad debido a las ausencias laborales. El impacto económico directo, daños a la reputación de la empresa, reducción de la moral, entre otros empleados. Y posible impacto negativo en la confianza de los inversores y los clientes. Las nuevas tecnologías y metodologías pueden ayudar a reducir los riesgos físicos. La robótica y la automatización. La automatización reduce la exposición de los trabajadores a los riesgos físicos, permitiendo que los robots realicen tareas peligrosas o repetitivas. El software de gestión de seguridad. Esta es una herramienta digital para gestionar y prevenir riesgos, y las aplicaciones que la facilitan la inspección de seguridad, reportes de incidentes y cumplimiento de la normativa. En conclusión, los riesgos físicos en el entorno laboral no solo afectan la salud de los trabajadores, sino que su estabilidad emocional y económica. Las empresas deben implementar medidas preventivas, promocionar equipos de protección personal y capacitar a los empleadores para reducir estos riesgos que garanticen un entorno laboral seguro. Además, es muy fundamental que las legislaciones laborales y las de seguridad social complementen las prestaciones adecuadas para proteger a los trabajadores afectados por estos riesgos. Muchas gracias.